Bienvenido a un nuevo episodio de la entrevista del Profe Sam. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es especialista en incubación y aceleración de emprendimientos tecnológicos. Pertenece a una organización que está dedicada a esta actividad ya por más de 10 años y ha logrado acompañar hacia el éxito a muchas empresas, tanto locales como internacionales. Si tienes un emprendimiento o tienes el interés de crear uno, no puedes perderte el episodio del día de hoy. Bueno, no hagamos esperar más a nuestra invitada. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Para que la audiencia te conozca un poquito mejor, ¿podrías contarnos un poco acerca de ti y de tu organización? Perfecto. A ver, te cuento primero de mí. Yo, así en súper resumido, soy una diseñadora que se convirtió en inversionista de venture capital, de capital de riesgo. Eso es como los dos polos de mi vida pasada y donde estoy hoy. Pero hay un camino ahí recorrido que creo que es de la mano de Buen Trip. Y Buen Trip lleva 10 años queriendo construir ecosistema de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. Cuando nació Buen Trip, siempre tuvo la claridad de compartir tres cosas con los emprendedores tecnológicos: comunidad, conocimiento y capital. Cuando arrancó Buen Trip, no éramos un fondo, éramos un grupo de personas que quería devolver y apoyar a los emprendedores tecnológicos, y hacíamos un montón de cosas para construir ecosistema, desde eventos, mentorías, eh, conectar a gente sin saber mucho qué deparaba el futuro. Y en el camino fuimos viendo que existían oportunidades de inversión interesantes, startups que con un primer cheque podían llegar muy lejos. Entonces, así es como poco a poco Buen Trip fue evolucionando de ser eh, un constructor de ecosistema a hoy por hoy ser el primer fondo institucional de venture capital basado en Ecuador, invirtiendo en toda Latinoamérica. Y creo que la organización creció bastante, ¿verdad? Como tú indicabas, comenzó aquí en Ecuador, pero creo que está en muchos proyectos a nivel latinoamericano. ¿Nos puedes indicar en qué países están ubicados o qué tipo de inversión están realizando? Sí, nosotros invertimos en startups tecnológicas de etapa temprana. Nuestro primer fondo, que hizo 23 inversiones, la gran mayoría tenían un lente de Ecuador. Fundadores ecuatorianos que habían arrancado en Ecuador y que estaban con ambiciones de saltar a segundos o terceros mercados en Latinoamérica o Estados Unidos, pero también fundadores ecuatorianos que estaban arrancando operaciones, digamos, desde un inicio en países como Canadá, Brasil, México, Estados Unidos. Pero también en ese primer fondo, algunas de esas 23 inversiones, un 20% más o menos, fueron ya inversiones en fundadores en Perú, en Bolivia, en México, o también algo en Estados Unidos. Y este segundo fondo, dado que en este primer fondo prototipo validamos que podíamos identificar, mentorear y finalmente invertir en fundadores no solo en Ecuador, este segundo fondo ya tiene una intención mucho más fuerte de invertir en todo Latinoamérica, con especial enfoque en países como el Ecuador, que han tenido tradicionalmente muy poco acceso no solo a dólares de venture capital, sino también a un ecosistema rico, comunidades de emprendedores que traen mucho más que capital a la mesa, sino conocimiento y conexiones. Perfecto. Veo que hay una serie de cosas que son bastante interesantes. Como la audiencia, existen personas que conocen mucho de emprendimientos, pero también existen audiencia que no conocen mucho de emprendimiento. Entonces vamos a ir desarrollando un poco la temática. Tal vez muchas de las personas no entendieron muchas de las cosas que dijiste. Entonces comencemos con el principio. Tú dices que tu organización ayuda a crecer a los emprendimientos de tipo tecnológico, emprendimientos tecnológicos. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia
entre un emprendimiento normal y un emprendimiento tecnológico? O sea, ¿cuál es la base o la regla fundamental para decir ustedes, no, esto no podemos ayudarte, esto creo que sí podemos ayudarte? Claro, y me adelanto pidiendo disculpas que a Ujú, lo largo de esta entrevista voy a estar usando términos en inglés y hablando un poquito de Spanglish. ¿Por ujú. qué? Porque justamente esta industria Sí. habla Spanglish mucho, ¿no? Ujú, Entonces, hay términos que no son tan fáciles de traducir, no traducen tan bien, ujú, y otros que ya es la costumbre, así que me adelanto y pido disculpas. Pero... hablando de estos emprendimientos, los tecnológicos y los no tecnológicos, digamos, nosotros hemos decidido enfocarnos en tecnología y dentro de tecnología software. Digamos, nosotros somos fieles creyentes que con el enfoque vamos a poder mejorar nuestra propia propuesta de valor de cara a los emprendimientos que apoyamos, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en emprendimientos de software que de por sí tienen un alto potencial de escalar sin necesidad de capital, de operación ujú, y de stock, digamos, sino que con el software vienen márgenes altos. Sí, las startups de software levantan rondas grandes de capital, pero es para alcanzar mercados regionales, globales y crecer exponencial y ujú, escalar de manera rápida, ¿no? Entonces, no es que un emprendimiento es mejor que el otro, pero nosotros nos enfocamos en software y en tecnología y también existe como una amplia gama, ¿no? No es binario. Hay emprendimientos más tradicionales que se apalancan de herramientas ujú, tecnológicas y ujú. que usan software de terceros, herramientas de terceros para ser más eficientes y para transformarse digitalmente. Nosotros nos enfocamos en las herramientas que ayudan a esos más Mm. tradicionales, ya sea emprendimientos, corporativos, gobiernos, usuarios finales, pero nosotros nos enfocamos en esa otra parte del espectro de la tecnología. Ya veo que entonces su, digamos, mercado un poco más específico es en el lado del software. Supongo que te genera un mayor retorno de inversión, no necesita inversiones iniciales extremadamente grandes. Creo que más está enfocado en la capacidad de las personas en desarrollar el software en sí, que en las maquinarias o equipos muy costosos que pueda generar inversiones iniciales y que pueda generar mayor cantidad de riesgos, me parece. Al inicio, tú habías indicado que ustedes apoyan en la etapa inicial de los emprendimientos. Y cuando hablamos de emprendimiento, yo he escuchado dos términos bastante importantes, uno que es la incubación de empresas y otro que es la aceleración de emprendimientos. Entonces, primeramente, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre incubación y aceleración? Y si es que ustedes solamente se dedican a la incubación o también se dedican a la aceleración. Nosotros nos dedicamos a la aceleración. Cuando arrancó Buen Trip, sí hicimos un par de experimentos en incubación, en tomar fundadores que tenían nada más que una idea o un problema que querían resolver en alguna industria y los acompañamos en la construcción desde cero Ujú, de sus proyectos. Hoy nos hemos movido un poco más hacia aceleración y tomamos estos proyectos súper en etapa temprana, pero cuando ya existen señales de validación de que lo que el equipo fundador está construyendo resuelve un problema gigantesco y que hay apetito de sus clientes por pagar por ello, ¿no? Entonces, la diferenciación entre incubación y aceleración es etapa de madurez de un proyecto. La incubación viene antes, la aceleración después, pero todo esto es como una escala de ujú, grises que no es que tienen un inicio y un ujú, fin. Hay proyectos que se saltan etapas de incubación y de aceleración, que lo trabajan casa adentro como equipo fundador o primeras contrataciones, y después involucran actores del ecosistema de emprendimiento externos como una aceleradora o como directamente inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo.
o muchos de estos proyectos nunca necesitan o toman la decisión intencional de no incorporar Ujú. ayuda en forma de capital o en forma de conocimiento de terceros y se saltan dos, tres pasos y después salen a levantar capital cuando ya tienen facturaciones importantes. Mm. Pero ustedes entonces, ¿qué prefieren? ¿Que ellos vengan simplemente con la idea, con un modelo de negocio y con eso podrían comenzar con la aceleración? ¿O prefieren que venga un prototipo o con un producto mínimo viable? Desde prototipo hasta producto mínimo Ujú, viable, no modelos de ujú, negocio en Excel que aguantan todo, documentos escritos, ujú, teóricos, no, queremos que esos equipos fundadores hayan salido a la calle, hayan conversado con potenciales clientes, hayan regresado a iterar sus productos, sus prototipos, sus productos mínimos viables y que no estén como avestruces con la cabeza bajo la tierra, construyendo algo para, esperando tener el Ferrari listo para salir a venderlo. ujú. Queremos que ya exista algo de validación de mercado, aunque sea con un producto horrible, pero que existe ese apetito de comprarlo. Perfecto. Entonces ustedes están enfocados un poquito más ya a la creación de prototipos y producto mínimo viable. Pero ayudemos un poco a las personas que tienen algunas ideas y que quieren comenzar. Entonces, una persona que quiere comenzar un emprendimiento tecnológico, ¿cuáles serían las etapas iniciales que ellos deberían seguir para llegar a este prototipo o a este producto mínimo viable que luego tal vez podrían acercarse a Buen Trip y tratar de pedir acompañamiento? ¿Cuáles serían los pasos que ellos necesitarían seguir? A ver, para contestarte esto te voy a dar como una mirada a Ujú. cómo analizamos nosotros un proyecto. Perfecto. Entonces, los pasos que se tienen que ir tomando son, por un lado, conformar un equipo. Conformar un equipo que ojalá tenga las habilidades complementarias para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando de tecnología, que es en lo que estoy yo metida, que tener una persona de producto, ojalá que sea fundador, no contratado, no alguien que puede al mes conseguir algo más e irse, sino que tener un fundador de producto tecnológico que sea quien lleva la batuta del desarrollo, Mm, ¿no? Tener alguien ojalá de negocio, ¿no? O sea, alguien que después vaya a ser quien sale a comercializar eso y que estén bastante bien balanceados. De ahí también hay equipos de tres, de cuatro, pero digamos tener, sobre todo en desarrollo de software, este balance entre dos perfiles bastante complementarios. Después alguien más numérico, alguien más de finanzas, se puede ir engordando esta proto-organización que nace, ¿no? Em, entonces, entender quién va a ser ese equipo que arranca. Después, entender la oportunidad de mercado que existe. No partir por la solución, sino comprender la oportunidad de mercado, cuál es el problema y la dimensión del problema que estás queriendo resolver. Y después encontrar cuál es el producto que acompaña ese problema, cuál es la solución y cuál es ese producto mínimo viable que le da en el dolor principal que tiene esa población, ese mercado ujú, objetivo con respecto al problema. Y después encontrar la manera más rápida de validar que has encontrado algo que vale la pena construir, ¿no? Entonces, tener validaciones reales lo más pronto posible eso en forma de conversaciones, en forma de ojalá más que conversaciones, sino uso de un prototipo, ujú, de intención de pagar por ese prototipo, entender cómo vas a monetizar ese producto de aquí a 6 meses, a 12, a 18 meses. Y entonces, pues creo que es eso, ¿no? Es equipo, oportunidad de mercado, producto y validación o tracción temprana. Ya, veo que tú tomaste dos puntos, a mi criterio, dos ideas muy importantes. Uno que es la idea y el producto en sí que va a solucionar un problema y el segundo que es el equipo de trabajo.
Ahora veamos con el primer tema. ¿Cómo una persona puede validar adecuadamente si su idea es válida? O sea, si es que va a vender. Y hago esta pregunta porque en los procesos de creación de emprendimientos tecnológicos muchas veces están conformados por ingenieros y a ellos les gusta la tecnología. Y te pongo un ejemplo, apareció la tecnología de blockchain, entonces tenemos que aplicar blockchain y creemos una solución de blockchain, pero a nadie le interesa una solución de blockchain, simplemente están muy entusiasmados, ven las noticias que el blockchain es el futuro y quieren crear algo en blockchain. Entonces, ¿cómo estos ingenieros de alguna manera pueden validar si sus ideas realmente van a tener, digamos, una necesidad en el mercado y va a ser vendido en el mercado? ¿Cuáles serían los criterios que ellos deberían considerar? Creo que con el ejemplo que diste tú o ahora también con inteligencia artificial Ujú, es poder diferenciar la herramienta, que son justamente blockchain o inteligencia artificial, del problema y solución. ujú, Entonces, estas herramientas son habilitadores para resolver problemas que siempre han estado ahí, que ujú, siempre los hemos tenido o que van saliendo por la evolución de las economías, de la sociedad, problemas que van agrandándose o achicándose a medida de que el mundo las necesita, ¿no? Entonces, em, qué sé yo, hay cada vez es más necesario temas de pagos y pagos entre personas que se vuelvan más eficientes. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Puede ser que sea con blockchain, pero no ujú, partir por qué hago con este juguete que se ujú. llama blockchain. Exactamente. Entonces, es poder diferenciar mucho qué herramientas tienes en tu caja de juguetes y qué problemas voy a resolver. Y creo que primero es lo segundo, ¿no? ¿Qué problema voy a Ujú, resolver? Y yo que soy técnico y que sé usar los juguetes y las herramientas, voy a poder construir más rápido, voy a poder construir más barato, voy a poder construir de manera diferenciada a los incumbentes o a otros que están construyendo soluciones similares. Pero siempre empezar por el problema y la dimensión de ese problema. Y eso no es tan fácil de identificar. Muchas ujú, veces nosotros sí analizamos startups que dices están enamorados de la tecnología, ujú, porque sí, porque son posiblemente equipos que tienen más peso hacia la ingeniería y no tanto hacia negocios. Y entonces están enamorados del producto que están construyendo y quieren que sea más y mejor, pero después salen al mundo y se dan un poco contra el planeta. Entonces tiene que existir ese balance, porque también hay el caso opuesto, equipos que no tienen ingenieros como fundadores ujú. y que son más de negocios, de marketing, de comunicación. Entonces, eh, plantean estas soluciones fantásticas que vas a poder hacer A, B, C de manera fácil, sencillo y transparente y lo comunican súper bien, pero después el producto no acompaña, ¿no? Mm. Pues no tienen el ancho de banda necesario a nivel de producto para que funcione esa propuesta de valor que plantearon inicialmente. Entonces tiene que existir un balance. Por eso es tan importante el equipo en etapas tan tempranas. Claro, algo indicaste desde el equipo. Ahora, ¿cómo yo puedo crear un equipo? Bueno, te voy a poner un caso que me pasó a mí, una experiencia mía. Cuando yo comencé mi primer emprendimiento, lo hice a los últimos niveles de mi carrera universitaria. Entonces, los únicos conocidos que tenían eran mis compañeros de ingeniería. Entonces, nos reunimos 4 compañeros de ingeniería. Eran aquellas épocas, inicio de los años 2000, cuando recién estaban implementándose muchos sistemas de información. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a crear sistemas de software a medida y creo que muchas empresas lo van a necesitar. Y había un mercado, sí había el mercado. El problema es que todos éramos ingenieros, no sabíamos cómo vender. Lo único que hicimos fue crear una página web y éramos tan ingenuos de que si es que creamos una página web ofreciendo nuestro servicio, mucha gente iba a ingresar a nuestro sitio web, nos iba a comenzar a llamar y que nos íbamos a volver millonarios. Pasamos casi 4 meses sin ningún cliente. Y el siguiente etapa que hicimos fue contratar un call center para que nos consiga citas para explicar qué es lo que podíamos realizar. Yo fui a 100 citas y logré 0 contratos.
Entonces entendimos que había un problema, que nosotros éramos buenos creando tecnología, pero éramos malísimo, obviamente, vendiendo nuestros servicios o nuestros productos. Ahora, las personas que no tienen este networking, que pasa en la mayoría de los casos en jóvenes. Bueno, las personas que ya han tenido, digamos, alguna, digamos, experiencia profesional, tiene su red de contactos y creo que puede formar un equipo bastante interesante. Pero para los jóvenes que recién se gradúan, pero que tienen una idea y tienen esa pasión por crear un emprendimiento, ¿cómo puede crear digamos, equipo que sea un poco multidisciplinario y que pueda complementar las falencias que puedan tener las personas que dan las ideas iniciales? Creo que es muy común el escenario que tú planteas, Ujú, sobre todo en jóvenes, como tú dices, es muy común porque tu network está basado en tus compañeros ujú, de universidad, ¿no? Y sobre todo en universidades, digamos, que no son de artes liberales, donde te mezclan con distintas carreras, o si es que tú no tienes ese interés de tomar, aunque seas administrador de empresas, tomar clases de ingeniería o aunque estés estudiando ingeniería, tomar clases de gastronomía, me invento. Entonces, si es que no existe esta polinización de, eh, de skills o de intereses, creo que es lo que va a pasar, ¿no? Van a terminar tres, cuatro ingenieros queriendo ujú, montarse su negocio recién graduados. La solución que veo yo es eh, y después te explico por qué mi razonamiento es no querer empezar algo recién graduados de la universidad, ujú, sino como trazar un plan más a mediano plazo para ir generando este network y ir también robusteciendo tus propias habilidades e intereses. Y entonces, si es que dices, quiero empezar una startup, Andy trabaja en una startup. Y entonces así entiendes también cómo está conformado el equipo, qué dolores hay al empezar una startup y es más barato aprender de los dolores ajenos y ir ganando esa ujú, experiencia para, qué sé yo, 4 o 5 años más adelante, empezar ya una startup, un proyecto, y además ya tu network va a haber crecido, ¿no? Vas a haber trabajado, si es que entraste como desarrollador a una startup, vas a haber tenido que trabajar con gente de UX, vas a haber ujú, tenido que trabajar con comerciales, con el fundador que tal vez es alguien que estudió marketing. Entonces, después sales y dices, quiero montar esto, tengo este potencial socio o personas que me pueden presentar a gente como ellos, ¿no? ujú, Entonces, y además existe como este mito de, qué sé yo, Mark Zuckerberg que votó la universidad y empezó ujú, Facebook, ¿no? Pero la gran mayoría de fundadores exitosos empiezan pasados los 35, mm, pasados los 40, porque ya han tenido aprendizajes de industria, han detectado estos problemas de los que hablamos antes y también ya tienen experiencia de los golpes que les ha dado la ujú, vida, por un lado, y tienen esto que dices tú que es súper ujú, importante, este network, no solo para construir tu equipo, pero también para después salir a vender y validar. Entonces, sales y dices, estoy arrancando esto, podemos conversar media hora para que me des tu feedback. Cuando te has graduado de la universidad, tienes que tener, digamos, una personalidad muy extrovertida para ujú. poder pedir ese feedback y esas reuniones y esa validación de que lo que estás construyendo vale la pena. Entonces, más adelante todo eso se vuelve más fácil. Y una cosa que interesante que tú indicaste, ¿no? A veces hay un poco de sesgo de que las personas que tienen éxito tienen que comenzar desde muy jovencito, tienen que botarse de la universidad. Es el ejemplo que tú ponías de Mark Zuckerberg, algo similar con Steve Jobs. Pero son casos muy pequeños, o sea, salen a relucir porque son casos extraordinarios, pero la mayoría de las personas que tienen éxito sí siguieron su carrera universitaria, tuvieron algún trabajo inicialmente, nace una idea en medio, digamos, de su vida profesional y luego comienza a funcionar. Entonces, a veces como que nos enfocamos solamente en historias que son muy llamativas y cree que esa es la forma de tener el éxito. Y creo que en la mayoría de los
casos no están así. Simplemente tenemos que tener una vida normal, entre comillas, profesional, hasta ganar un poco de experiencia y luego lanzarnos en la parte del emprendimiento. Ahora, cuando tú creas un equipo, yo he escuchado en muchas ocasiones que los inversionistas ven mucho el perfil del equipo de trabajo. Inclusive a veces ven más el perfil que la idea en sí del emprendimiento, porque se puede hacer un poco del pivoting, es decir, cambiar un poco las ideas, un poco redireccionando. ¿Qué tan cierto es esto? 100%. Se escucha mucho de que estás invirtiendo en el jinete, en el caballo, y entonces, sobre todo esto es totalmente verdad en etapas muy tempranas. Todo puede cambiar. Puede ser que estén construyendo un producto y a los 6 meses se den cuenta que ese producto no sirvió de nada y que tienen que volver a empezar. Que arrancaban con un modelo de negocios B2C y que se dieron cuenta que esto es monetizable en el B2B. Ujú, Muchas cosas pueden cambiar, estos pivots que dices tú. Y está bien, un inversionista sofisticado sabe que así va a ser, sabe que puede pasar y que muy probablemente va a pasar, pero para eso escoge equipos, decide asociarse y trabajar con equipos que van a poder, por un lado, soportar y embarcarse en estos pivots, que no van a estar así como caballos con estas cosas que les ponen a los lados ujú, que no les permite ver el resto del camino. Eh, que por otro lado sí van a tener este balance entre ser obstinados y necios y perseverantes, pero escuchar retroalimentación, no solo el inversionista, retroalimentación del mercado, retroalimentación de mentores, eh, que les permitan tener esta flexibilidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante como inversionista poder hacer un análisis profundo de quiénes son los fundadores, si es que también van a poder atraer el talento apropiado ujú, para crecer el equipo, no solo estas 2 o 3 personas que arrancan, sino si van a convertirse en un imán de talento para cuando necesiten crecer la compañía de 3 a 10, de 10 a 50, de 50 a 200. Y entonces es muy importante ese primer núcleo, ¿no? Que son los fundadores. ujú. Una cosa que me olvidé de preguntarte en cuanto a la idea. Muchas personas piensan que cuando tengo que generar un emprendimiento tecnológico tiene que ser una idea extraordinaria, algo que no existe en este momento. Creo que eso es un mito. No sé si me puedes confirmar si eso es un mito o si eso es una verdad. Es, es un mito y es la aproximación errada a empezar algo. Un poco Ujú, lo que hablábamos antes, es eh, una idea sola en el universo como vale poco si es que no está atada a resolver un problema y a atacar una oportunidad grande de mercado. Entonces, incluso hay veces que le preguntas a un equipo fundador, bueno, ¿y quién es tu competencia? No tenemos competencia. Nadie está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. ujú, Y puede ser verdad en un porcentaje diminuto de ujú, los casos, ujú, pero la gran mayoría de startups sí tienen competencia. Y ujú, mientras mejor mapeada tengan a su competencia y digan, eh, somos similares a pero nosotros tenemos un ángulo un poco ujú, distinto. Si es que hay competencia, quiere decir que hay mercado. ujú, Entonces, no es aspirar a tener una idea única, ujú, em, única y estar construyendo algo que no existe, porque tal vez ujú. ese algo que no existe nadie lo quiere. Exactamente. Em, entonces, pero también hay que encontrar ese balance de nuevo de estar construyendo algo para estar jugando en un mercado que tampoco está saturado. No quieres estar construyendo algo que ya hay 10.000 competidores Ujú, y que ya se ha vuelto un commodity y que no te van a pagar por eso porque ya casi que lo hay y gratis, ¿no? Entonces hay que encontrar en ese espectro el balance, pero esto de la idea única,
Creo que todos construimos sobre los pasos de los anteriores, y entonces no ser una idea única, aislada en el mundo, tal vez no es la señal correcta. Perfecto. Entonces ya tengo, supongamos, ya tengo la idea, que es bastante interesante y he encontrado un mercado que me parece interesante. Ya tengo el equipo de trabajo. Ahora, ¿cómo consigo el financiamiento? ¿Cómo consigo el financiamiento? Depende qué tipo de financiamiento. Creo que hay varias fuentes, eh, en Latinoamérica escasas, en mercados emergentes más aún, pero hay cosas que destraban el financiamiento, ¿verdad? Entonces, por un lado es todo lo que ya hemos hablado, tener el equipo correcto, tener el prototipo también en marcha, no en papel, sino mostrar que estás Ujú, avanzando y que estás construyendo algo con las antenas paradas de lo que demanda el mercado. Y todo esto se lo tienen que empaquetar en una capa de storytelling, de contar muy bien esa historia, ¿no? Y eso destraba potencialmente fuentes de financiamiento. Porque si tú no sabes contar tu historia de identifiqué este problema, yo soy esta persona o este equipo que tengo un vínculo con ese problema porque vengo 10 años trabajando en la industria automotriz y el problema es y la dimensión del problema es gigantesca. Esto es un mercado de billones de dólares y yo con mi cofundador entendemos este problema al derecho y al revés. Estamos construyendo esto, pero la visión es mucho más grande que este set de funcionalidades que estamos construyendo ahorita, pero estamos validando así. La visión es eh, ujú. llegar a construir cohetes y entonces súmense al proyecto porque juntos vamos a lograr cosas impresionantes. Todo ese hilo conductor es el storytelling, que es esencial para poder llegar a los bolsillos correctos, ¿no? Entonces, poder destrabar estas fuentes de capital que puede ser concursos, que igual necesitas poder contar bien la historia, hacer un buen pitch y destrabar estos pequeños bolsillos eh, de, de premios, digamos, pero también aceleración, también inversionistas ángeles, también grandes fondos, ¿no? Entonces, el tema de poder contar la historia sí es algo que ayuda mucho y es una de las armas que no pueden faltar en el equipo. Una pregunta adicional. Cuando nosotros hablamos de fondos de inversiones, yo he escuchado muchos términos como fondos ángeles, bueno, venture capital, no sé cómo será en español, fondo de riesgo, fondos de aventura, no sé cómo llamarlo, pero existen diferentes tipos de fondos. ¿Cuál es la diferencia que existe en cada uno de esos fondos y qué exigen los inversionistas en cada uno de esos fondos? El, el, es como un camino Ujú, del emprendedor con sus distintas fases de levantamiento de capital. Entonces, y aquí hay términos muy específicos de la industria, pero desde pre-semilla, semilla sería A, B, C, D, etcétera, hasta potencialmente una salida a bolsa. ujú, Y para cada una de esas etapas existen fondos que están especializados en invertir en determinada etapa. Entonces, existen fondos de venture capital, que en español es fondos de capital de riesgo, que están especializados en presemilla y que van desde presemilla hasta semilla. Fondos especializados en serie A y de serie A a serie B, que son fondos ya ujú. más avanzados. Fondos de growth, de crecimiento que van más adelante. Y entonces cada uno de esos tipos de fondo, y que también existen los inversionistas ángeles, que son individuos que entran a invertir directamente en compañías, eso suele ser más temprano, como presemilla, semilla. Cada uno de esos tiene maneras de evaluar oportunidades distintas. Mientras más temprano, como te decía antes, evalúan más el equipo,
mientras más avanzados son, evalúan ya métricas reales y velocidades de crecimiento, mercados donde están, geografías donde está desarrollado la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, y también dentro de eso, cada fondo tiene su tesis de Ujú. inversión de industrias, de verticales, de tamaño de cheque que le gusta escribir. Y entonces habrá fondos que solo invierten en fintech, fintech serie A en adelante, eh, o inversionistas ángeles que conocen mucho de, me invento, la industria del turismo, entonces solo invierten en proyectos de turismo porque sienten que ahí, además del cheque, traen conexiones y traen conocimiento y pueden ayudar Mm, al equipo fundador a salir adelante. Entonces, cada inversionista, ya sea individuo o fondo, debería tener una tesis de inversión clara, que acompañe su modelo financiero y su búsqueda de retornos, pero que también eh, respalde sus propias fortalezas y áreas de conocimiento, para poder ujú. evaluar oportunidades y después acompañarlas. Entonces, en este caso, el fondo de ángeles, las inversiones ángeles y las inversiones de riesgo, ¿cuál sería la diferencia exacta? El de riesgo solamente pone el dinero y el del ángel trae también con sus conexiones. ¿Esa es la diferencia o me equivoco? No, la principal diferencia es que los ángeles son individuos y los fondos son Mm, gestores profesionales de mm, capital que reciben inversión de individuos, de instituciones y después la gestionan y deciden cómo arman un portafolio ya. de 20, 30, 40, 50 compañías. Mientras que los ángeles son individuos que deciden invertir de acuerdo a su ancho de banda. Tal vez Mm, hacen una inversión ángel y nunca más, o ya gestionan un portafolio de mm, 10 15 compañías. Eso es como muy de gusto personal y también de capacidad de inversión de cada uno de esos individuos. Pero en lo que se diferencian es en cómo operan, porque los fondos tienen sus inversionistas a quien responden y tienen que ser más estructurados, y más disciplinados en la manera en la que invierten. Los inversionistas ángeles un poco pueden hacer lo que quieran porque es su propio capital. ujú. Entonces, si yo recibo mi inversión de Carmen, sería una inversión ángel. Si lo recibo de Buen Trip, tendría de riesgo. Exacto. ¿Es fácil encontrar inversionistas de emprendimientos sociales que no va a tener un retorno de inversión? ¿Es fácil encontrar eso en Latinoamérica? Cada vez más hay inversionistas de impacto, y dentro de eso igual, digamos, es todo un mundo desde lo más filantrópico hasta inversiones que buscan tener retornos, pero lo principal es el impacto.